Hemos estado un tiempecito en León, la iglesia de Armuño, de pastores, el domingo hemos salido, nos hemos despedido de la iglesia. La verdad, hermanos, que ha sido un tiempo muy bendecido, muy trabajado, pero muy bendecido. Gente buena, gente noble, y la verdad, hermanos, es que quedan marcados en nosotros esa iglesia, como tantas, porque el amor de los hermanos hacia los pastores es expresivo, hay que expresarlo, hermanos. No se puede decir solamente, bueno, que amamos al pastor, pero hay que expresarlo porque nos hace mucho bien. Un detallín, aunque vosotros no lo creáis en este sentido, pero nos hace mucho bien cuando vemos un detallín con los pastores, que vemos que la iglesia nos ama, nos quiere, nos respeta. Hermanos, eso nos ayuda a seguir pastoreando y a dejar nuestros hogares y nuestras casas y nuestras familias y nuestros nietos y nuestros hijos y nuestros negocios. Pero nos ayuda eso, hermanos, aún sabiendo que pagas Dios, por supuesto. Pero bueno, como yo no he venido a hablar de mí, porque hablar de nosotros, pues no vale a nada, hermanos. Pero sí que os voy a hablar de Dios. Y quiero hablaros, hermanos, de que necesitamos conocer a Dios. Pero conocer a Dios, Alfredo, por medio de sus atributos. No por medio de 4 escalofríos. A Dios no se le conoce. Que es bueno sentir los escalofríos, hablar en lenguas, que es bueno hablar lenguas, pero que a Dios no se le conoce así. A Dios se le conoce por medio de la revelación de la palabra, y no hay otro medio. Porque podemos tener iglesias llenas de pasión por Dios, pero con la cabeza vacía adorando a un Dios que no conocen. Lo voy a volver a repetir. Y me atrevo porque yo soy vuestro, soy de aquí. Y dice el apóstol Pablo, no he rehusado hablaros todo el consejo de Dios. No lo que te guste escuchar, sino todo el consejo de Dios. Así que, hermanos, tenemos muchas iglesias que tienen mucha pasión por Dios, y gloria a Dios por ello. Pero con cabezas vacías de quién es Dios, porque adoran a un Dios que no conocen. Pero que es una realidad, hermanos, que es una verdad. Y adoran a un Dios que se ha hecho en su mente, se ha generado en su mente, y sirven a ese Dios, pero que dista mucho del Dios de la Biblia. ¿Y sabéis por qué es? Porque no se lee la palabra, porque no se estudia la palabra. Y a Dios no se le conoce por otro medio, se le conoce por la revelación de la palabra. ¿Es bueno sentir a Dios? Buenísimo. Pero yo no siempre siento a Dios. Yo estoy en el mercado trabajando cuando salgo, que hace que no salgo en el mercado, ni me acuerdo. Pero cuando salgo a trabajar, estoy vendiendo, yo no estoy sintiendo a Dios. Aleluya, gloria. Que no, hermanos, estoy vendiendo. Pero mi conocimiento, sé quién soy y a quién me debo. Y aunque estoy vendiendo, me evito de mentir. No miento, no engaño, no estafo. ¿Y eso por qué? Mi conocimiento, porque dejadme deciros algo, y a ver si vamos entrando en el tema. La conducta, la presión de la conducta, hermanos, nace en el pensamiento. Tal son sus pensamientos, chiquitete, dice la Biblia, tal son ellos. La conducta empieza en la mente, pastor Quique. Primero se genera un pensamiento. El pensamiento genera un sentimiento. Y el pensamiento y el sentimiento genera una acción. Por lo tanto, la conducta empieza en la mente. Por eso necesitamos estar informados por la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, para que nuestra conducta esté basada en lo que creo, en lo que sé, en la información que tengo y no en lo que siento. Tú no puedes tener la conducta según lo que sientes, porque cuando sientes a Dios te portas bien, pero ¿y cuando no le sientes? ¿O es que estás todo el momento sintiendo a Dios para portarte bien? No sientes a Dios, no lo estoy sintiendo a Dios, pero no me portas mal. Porque la conducta empieza en la mente. Mirad, hermanos, hay textos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos un pasaje donde dice la Biblia que el rey Belsasar ve una mano escribiendo en el calado de la pared. Una mano. Chachos, una mano escribiendo. Y lo ve. Y en la pared ponía Mene, Tekel, Pene, Surpasim, pesado ha sido en balanza y ha sido ya alzado. Y dice la Biblia así textualmente. Y el rey Belsasar pensó que sería esto. Pensó. Primero un pensamiento. Dice, y se turbó.
sentimiento. Pensó, ¿qué será? Y se turbó, sentimiento. El pensamiento generó un sentimiento, se turbó y gritó, comportamiento. Pensó, sintió, gritó. El comportamiento y la conducta empieza en la mente. Por eso necesitamos conocer a Dios por medio de la. Dicho esto, seguidme, me voy a quitarme la chaqueta y entramos en el texto, Esto ha sido una pequeña introducción, unos 3 meses, pero ahora vamos a ver. Dirigidme, hermano. Con mucho respeto, no vengo a enseñaros nada, que sois hombres, de una iglesia muy madura de muchos años, conocemos. No vengo a enseñaros nada, sí que voy a decir cosas muy importantes. Debemos de conocer a Dios por sus atributos, hermanos. ¿Por qué? Porque sus atributos son su esencia. ¿Qué es un atributo? Un atributo es la cualidad o la característica de una persona, en especial algo que es parte de su naturaleza. Eso es un atributo. Algo que es parte de mi naturaleza. Una cualidad, una característica que es parte de mi naturaleza. Eso es un atributo. Y Dios ha dejado los medios para poder conocerle. La revelación general y la revelación especial. La revelación en general, hermanos, es que Dios ha manifestado su poder y su existencia a través de la creación. La Biblia dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento habla de la obra de tus dedos. Esa es la revelación general. Y la revelación general, hermanos, nos habla del poder y de la existencia de Dios. Los cielos cuentan tu gloria. Mirad, hermanos, no va a haber ateos. Cuando nos tengamos que enfrentar, hermanos, en el cielo, algunos se tengan que enfrentar al juicio de Dios, no va a haber excusas diciendo yo no sabía, yo no entendía, porque la Biblia dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento habla de la obra de sus dedos. Dios no se ha dejado sin testimonio. La creación, hermanos, cuando te levantas por la mañana, hermana, cuando te levantas por la mañana y abres la ventana y ves el sol radiante y ves el viento como sopla y ves las aves del cielo, los árboles, el mar, la creación está dando testimonio y existencia del poder y de la existencia de Dios. Por eso cada vez que sale el sol está dando la gloria a Dios, porque está haciendo lo que tenía que hacer y para lo que fue encomendado. Pero hay otro texto en Romanos 1:18 y dice, la ira de Dios se revela en presente, no se va a revelar, ni se ha revelado, se revela que Dios tiene ira. Que nos han enseñado un Dios, un osito de peluche, que la acariciamos y la acurrucamos, ese osito de peluche con barba blanca que te sienta en la rodilla y te da un besito. Es verdad, pero Dios tiene ira, es fuego consumidor. Y estamos tratando con el Dios que ha creado los cielos y la tierra y con un Dios, hermanos, que tiene una santidad intrínseca en él, que su santidad, hermanos, es traumática. La santidad de Dios para nosotros es traumática, porque cuanto más nos acercamos a Dios, más vemos nuestras miserias. De tal manera, hermanos, mirad si esto es así, que Isaías capítulo 6 dice, en el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y dije, ay de mí, que soy muerto, no me libra nadie. No me libra ni Rita la Surrera. No me libra nadie. ¿Por qué, Isaías? Porque habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y soy un hombre con labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, dice el texto, ¡ay de mí, que mis ojos han visto al Rey! Dice que se encontró con el trono alto y sublime, se encontró con la gloria de Dios. Y cuando se encontró verdaderamente con la gloria de Dios, no empezó a decir como profetizaba anteriormente, ¡ay de vosotros! ¡Ay pueblo! ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! No, ahora se ha encontrado con la gloria de Dios. No le quedan ganas de decir ¡ay de ti! y ¡ay pueblo! Ahora dice ¡ay de mí, que soy muerto! Porque la gloria de Dios, la santidad de Dios es traumática, hermanos. Isaías se encuentra con la gloria de Dios y tuvo que decir, ay de mí. Mira, si eres capaz de hablar mucho de los demás, de sacar las faltas a los demás, de ver los errores de los demás y no tanto tú, creo que todavía no te has acercado a la gloria de Dios.
Porque si te quedan ganas de hablar de los demás y no mirarte tú, eso es mal asunto. No te has encontrado con su gloria. Porque déjame decirte que si te encuentras con su gloria, ya no dices ay de este, ay de este, ay de este, ay de este, ay de esta, ay de esta. No. Cuando te encuentras con su gloria dices ay de mí, ay de mí, ay de mí que soy muerto. Porque mis ojos han visto al Rey Jehová. Y dice la Biblia, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Me trae que me robaría tiempo, hermanos. Es un mensaje que tengo que ya ver si puedo acabar. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, ¿veis? Lo es manifiesto. Su eterno poder y deidad, divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas las cosas por medio de lo que fue hecho. Y ahora dice Pablo rubricando de modo que el hombre no tiene excusa. La revelación general, el hombre no tiene excusa. ¿Por qué? Porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cómo? Porque Dios se lo manifestó. ¿Dónde Pablo se lo ha manifestado? Su eterno poder y su divinidad. Su existencia y su poder se ha mostrado, dice, a través de la creación del mundo, de modo que las cosas se entienden por lo que fue hecho. Así que dice, el hombre no tiene excusa. No va a haber hombre que se enfrente a Dios y diga, no sabía nada. Nadie me habló, nadie me dijo, porque, hermanos, la misma creación, abrir los oídos, esto es de Dios y es bíblico, la misma creación va a ser jueces de muchos. ¡Qué bien! ¡Amén! La misma creación va a ser el juez de muchos, diciendo, salía el sol de mañana y el sol hablaba de la gloria y de la existencia de Dios. Salía la luna y las estrellas por la noche y hablaban de la existencia y del poder de Dios. El mar, cuando sale las olas, está hablando de la grandeza, del poder y de la existencia de Dios. No va a haber nadie en la tierra que pueda decir, yo no sabía nada de ti. Es una falacia eso que dicen, que ateos, no hay ateos, hermanos. Hay gente que no quiere creer y no quiere doblegarse a creer, pero que no hay ateo. Que la creación habla muy clara de la existencia y el poder de Dios. Pero ahora dice, la ira de Dios, es que Dios tiene ira. Que Dios no es un osito de peluche. Hermanos, que esto no es un cuento filipino. Que esto no lo venden en la farmacia y en los grandes almacenes. Que esta es la palabra de Dios verdadera y auténtica. Que Dios nos ha encomendado el evangelio de su gracia. Y mirad si tiene ira Dios. Mirad si tiene ira. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? A ver, ¿quién llevó a Jesús a la cruz? Dicen unos. Pilatos. ¿Pilatos? Mira el cuadro. ¿No sabes, Jesús, que tengo poder para soltarte y tengo poder para crucificarte? Y Jesús dice, ninguna autoridad tendrías sobre mí si mi Padre no te la diera. Tú no tienes autoridad sobre mí, Pilato. Es mi Padre quien te la da. Si no, ¿cómo vas a tener tu autoridad sobre mí? Tú no tienes autoridad sobre mí. Es mi Padre. Por eso, hermanos, Hechos capítulo 2 y verso 23 dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Como dice el amigo este, que dice, antes que Dios dijese hágase la luz, dijo hágase la cruz. Y es cierto. Y es así, hermanos. Ahora, Pilatos no, ninguno autoridad tendría sobre mí, pero otros dicen, bueno, fueron los judíos. Los judíos y los romanos llevaron a Jesús a la cruz. ¿Te equivocas? Ni fueron los judíos ni fueron los romanos, porque los judíos decían, crucifícale, crucifícale. Jesús dice, nadie me quita la vida. La pongo yo voluntariamente para volver a tomar. No hay autoridad en la tierra que me quite la vida. No existe autoridad. Soy yo quien la pone voluntariamente para volverla a tomar. No fue Pilato, no fueron los romanos, no fueron los judíos. ¿Quién fue? El Padre. El mismo Padre llevó a Jesús a la cruz. ¿Queréis verlo? Mirad. Hechos 2:23. Fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero Isaías dice, necesito esa musiquilla, Isaías dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio?
¿Sobre quién se ha manifestado el personaje? Prestar atención. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él de hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en el quebranto. Como que escondimos en el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció por su boca. Y ahora dice el texto soberano: con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Sabéis? La palabra quebrantar en original es desmenzar, es romper, es quebrar, es partir. Jehová lo partió. Jehová lo rompió. El Padre lo trituró a Jesús en la cruz. ¿Sabéis por qué? Porque dice, con todo y eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. ¿Por qué dice con todo y eso? Porque está diciendo que como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, que le tuvimos por azotado y herido de Dios. Es decir, aunque fue obediente, aunque no pecó, aunque fue como un cordero en su obediencia, en su sometimiento, pues con todo y con eso, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarle a padecimiento. ¿Quién le llevó a Jesús? El Padre llevó a Jesús a la cruz. Y ahora Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios cayó sobre el Cordero en la cruz. Dice el texto de Isaías que Él cargó con nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz, el castigo que tú merecías y yo también, que nos íbamos al infierno, que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados, pero que lo que tenías que pagar tú lo ha pagado Él en la cruz. Pero la ira de Dios cayó sobre Él. ¿Por qué creéis que tiene que decir Jesús, Dios mío, no Padre mío? Porque como Padre es intrínseco, no puede desligarse. Yo soy hijo y tú eres Padre. No dice Padre mío, no dice Dios mío, en acto judicial, porque había una sentencia judicial contra el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Él dice que el que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahora, hermanos, en esa condición, la ira de Dios cae sobre él. Por eso dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has separado? No es una pregunta, es otro tema. Y la ira de Dios cae sobre él, hermanos. Y tuvo que volver la cara a Dios. Porque la Biblia enseña, hermanos, que Dios se agradaba de Cristo de tal manera que Jesús llega a decir en uno de los textos, pastor, dice, yo siempre, no a veces, yo siempre hago lo que le agrada a mi Padre. Siempre. Y Dios se agrada, hermanos, diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Pero ahora en la cruz, hermanos, el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. No cometió pecado, se hizo pecado. Y ahora Dios tiene que volver la mirada. Ese es el abandono, precisamente. Una vuelta de mirada. ¿Para qué? Porque dejó de mirarle a Cristo para poder mirarte a ti. Para poderte mirar a ti y no fulminarte con su mirada santa. Porque ahora cuando Dios te ve a ti, ay madre, si me viera a mí, su mirada inmaculada, santa, limpia y pura, con tantos pensamientos raros que tengo, con tantos sentimientos a veces que no son correctos, la mirada santa de Dios me fulminaría. Pero gracias a Dios, hermanos,
que cuando me mira a mí, no me ve a mí, ve a Cristo. Ve a Cristo. Apláudele a Dios, hermano. No me lo bajéis de voz, por favor, que me quedo. Y es que hay un ambiente precioso para ministrar, de verdad. Y ahora, hermanos, hemos presentado a veces a un Dios con barba blanca, un buenón, un osito de peluche, que me acurruco con él y bueno. Pero Dios quiere ir, hermanos. Y claro, ¿quieres ver cuánto Dios te ama? Mira, si quieres ver cuánto Dios te ama, Alfredo Coro, hermanos, mira la cruz, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, si te ha amado, te ha dado lo más importante, lo más que él tenía, el Hijo. Ha entregado al Hijo. ¿Quieres ver lo que Dios te ama? Mira la cruz. ¿Quieres ver cuánto Dios odia el pecado? Mira la cruz, que fue capaz de triturar y partir a su propio Hijo. Claro, es que vemos a Dios, miramos a la cruz y miramos a la cruz viendo cuánto me ama Dios. Que Cristo ha muerto por mí, es verdad. ¿Cuánto me ama Dios? Que ha enviado a su Hijo para que muera en mi lugar, es verdad. Pero cuánto Dios aborrece el pecado, que ha sido capaz de triturar y machacar a su propio Hijo en la cruz, porque el que no tenía pecado se hizo pecado. Y ahora te digo a ti, después de este culto, que te tengo que decir muchas cosas, pero después de este culto, cuando salgas, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mirar a la cruz? Viendo a un Dios que ha muerto por ti, porque a veces, dejadme decir, hermanos, que presentamos a un Cristo medio moribundo en la cruz pidiendo misericordia, y nosotros somos los soberanos. Él es la víctima y yo el soberano. Bueno, ya iré, ya me reconciliaré, ya iré al culto, ya pediré perdón, ya me convertiré, ya haré. Claro, porque estamos viendo a un Cristo que pide misericordia, pero no te equivoques. No te equivoques. Cuando iba a la cruz hubo mujeres que lloraban. Y Jesús dijo, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. No podemos mirar a Jesús en la cruz como que fuera un mendigo pidiendo misericordia, a ver quién le ayuda. Un día, escuchando la radio, hermanos, a esta Radio María que hay católica, me gusta poner ojo a ver lo que dice. Y empiezan a predicar del catecismo. Y decía el cura, miradle a él en la cruz. Miradle con misericordia. Decía él, miradle con misericordia. Yo me echaba manos a la cabeza. Que nosotros, os dais cuenta el concepto que hay. Veo a Cristo en la cruz que ha muerto por mí, que me ama Dios, que ha mandado a su Hijo, y ya está. Un Dios muy bueno que paga mi pecado, que sí, pero que Dios, hermanos, es fuego consumidor, y Dios quiere ir acá que ha plantado a su propio Hijo. Por eso cuando salgas de aquí, ¿cómo vas a andar? ¿Cómo vas a caminar? Perdonadme, hermanos, que soy de casa, con tus mismas trampas, con tus mismos negocios, con tus mismas historias, o vas a cambiar de vida para que puedas mirar a la cruz con libertad, con santidad y con una conciencia limpia. Porque a veces levantamos las manos en los cultos, gozamos, gloria a Dios, hablamos en lengua, una maravilla, salgo y sigo con mis trampas. Y sigo con mi manera de vivir. Y vengo a los cultos y me quejo de no sé qué y de no sé cuál. Pero ay, si metiéramos la mano. Ay, si metiéramos la mano. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tendríamos que agachar la cabeza? Mirad. Esa es la revelación general. Y la revelación general queda al hombre sin excusa. Pablo termina diciendo en Romanos 1:18, de modo que no tiene excusa. No hay excusa. No busques excusas. ¿Qué tantas excusas, hermanos? Estamos hartos. Pastor, es que mira el culto. Excusas. Queda la H. Queda la H. Yo estando ahí en León, alguno le decía, digo, mira, a un hermano le dije palabra de honor en la presencia de usted. No digas más nada, que no queda la chacho, no digas excusas. Es verdad, pastor, que tienes toda la razón. Que no me digas que siempre, bueno, es que iba a una mujer a buscarla no sé dónde, pero siempre tienes una excusa. Queda la H del Señor. Queda la H, excusas, excusas, excusas. Que no tienes excusa. Que puedes hacer más de lo que haces. Que puedes ser mejor de lo que eres, y yo también.
Esa es la revelación general, pero luego está la revelación especial. Y la revelación especial es la escritura, hermanos. La palabra inspirada nos dice cómo es Dios, cómo piensa, cuál es su carácter. La revelación general no. La revelación general habla de su poder y de su existencia, pero no se habla cómo es Él, cómo piensa, su carácter. ¿Eso quién lo dice? La revelación especial, la escritura. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada, hermanos, viene de un término griego que son dos palabras, que es teonectos. Teo, Dios, neo, arrojar aliento, respirar, insuflar, soplar aliento. Por lo tanto, la idea del versículo es que mientras unos hombres escribían, Dios arrojaba su aliento, soplaba, para que escribieran la palabra sin error. Porque la inspiración no es algo subjetivo. No es algo que... No, la inspiración consistía en ¿qué? La inspiración de Dios en los escritores bíblicos consistía en preservar al hombre de error, que transmitieran el mensaje sin error. Y ahora, hermanos, la palabra escrita en su original, donde lo escribieron los profetas y los apóstoles, no tiene error, no tiene tacha. La escritura en sus originales no hay error. ¿Por qué? Porque ha salido del aliento de Dios, del Creador. Dios puede permitir el error, pero Él no crea el error. Permitirlo lo puede permitir, crearlo no. Él es perfecto. Y lo vamos a ver. Pero mirad, hermanos, al igual que la palabra, por medio de un elemento humano y otro divino, revela a Dios, sin tacha, sin mancha, un elemento humano y uno divino. El elemento humano, sí, unos hombres que escribían y una mano humana que se movía. Pero un elemento divino, Dios, arrojando su aliento, inspirando la escritura. Ahora la Biblia dice que la ha citado, el chafao ha citado el texto. Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Le decía yo a Javi en el oído, el original, los manuscritos más originales, más fidedignos, más antiguos, con más talla, los pergaminos dicen así, en el principio era el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Dice, y este verbo se hizo carne. La palabra verbo, vosotros coged traducciones bíblicas. Reina Valera dice el verbo, otras traducciones dicen el logos. En el principio era el logos es verbo, es un sinónimo. En el principio era el logos era con Dios, el logos era Dios. Pero hay otras traducciones que traducen como palabra, porque palabra, logos y verbo es sinónimo, es lo mismo. Y dice, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. La palabra encarnada es Cristo. Y al igual que la escritura, por medio de un elemento humano, un hombre que escribía, y un elemento divino que soplaba a Dios arrojando al aliento, no hay tacha, no hay error en sus originales. Tengo que decir que en la palabra encarnada, desde el pesebre hasta la cruz, no hay tacha, no hay mancha, no hay pecado, no hay fallo. Desde el pesebre hasta la cruz, hermano, mostrando a Dios por medio de dos elementos, por un elemento humano y otro divino. Elemento humano, Cristo era hombre 100%. Amén. Pero Cristo era Dios 100%. Dos naturalezas en una sola persona. Por lo tanto, por medio de una naturaleza humana, su humanidad, y una naturaleza divina, su divinidad mostraba a Dios. Y desde el pesebre hasta la cruz no hubo fallo, no hubo error, no hubo tacha, no hubo mancha, no hubo pecado. La palabra encarnada ha revelado a Dios. Por eso Hebreos dice que es la misma imagen de su sustancia y el resplandor de su gloria. La misma imagen. El Dios invisible se hace visible en Cristo. Y ahora, hermanos, Juan capítulo 4. Pronto, estamos hablando, ¿no? Es que voy a entrar ahora entramos un poquito, vamos a estar un poquito, Intenta recortar, pero hay un ambiente precioso. Juan capítulo 4, hermanos. La mujer samaritana. ¿Sabéis la historia? Le era necesario pasar por Samaria, se sienta junto al pozo de Jacob y viene una mujer pecadora.
Y ya sabéis, Jesús, hermanos, era tan humilde, tan sencillo, que para entrar a testificar a esta mujer, no la entra diciendo, te doy de mi agua, me necesitas. No, la entra pidiendo, dame un poquito de agua. ¿Qué se pide, Dame un poquito de agua, hombre. No le entra diciendo, mira, me necesitas. Yo te voy a dar agua viva, que luego se lo dice. Pero primero le entra diciendo, dame un poco de agua, mujer. Dame un poco de agua. Y empiezan a entablar conversación. A medida que entraba en conversación, dejadme deciros esto de paso, porque creo que es necesario. Van entrando ya y ya coge confianza a esta mujer samaritana, pastor. Y ya le dice a Jesús, bueno, nuestro padre Jacob, claro que los samaritanos estaban mezclados. Los samaritanos nacieron de un cisma, nacieron de la mezcla de judíos y samaritanos y asirios. Nacieron de la mezcla de judíos y asirios, y ahí nace el pueblo samaritano. Entonces tenían parte de judíos, ¿verdad? Pero tenían mezcla, eran puros. Y ahora dice esta mujer, nuestro padre Jacob saca la rama que le interesa, la rama teológica, la rama judía, la rama espiritual, la rama del culto, la rama de mi familia, del pastor, de mi familia los candidatos, de mi familia los que cantan en el coro. Saca la rama espiritual porque la interesa. Nuestro padre Jacob dijo que hay que adorar allí. Claro, y así hay personas, hermanos, que les vemos en una boda y decimos, muchacho, pero no es del culto este muchacho, pero es pastor, no es del coro, no canta, no sé, tiene mezcla, es samaritano. Es samaritano, tiene mezcla. Claro, y cuando le da la gana saca a nuestro padre Jacob. Bueno, es que mi familia tiene una familia de pastores, somos de Dios toda la vida, en el Señor, ya, todo te interesa. Y cuando estás con los samaritanos, no es quien te aguante. Dale, venga, tira, para lo que sea. Tienes mezcla, hijo mío. Pero Dios solamente quiere lo puro. No quiere la mezcla, hermano. Y ya la mujer cogiendo confianza, hermanos, pues le dice, nuestro padre Jacob dijo que hay que adorar este monte. Y Jesús le dice, mira, mujer, y en este monte que aquí hay. La hora es y ahora llegan los verdaderos. Vaya frase. De los verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Oye, yo he escuchado, perdonadme si algún predicador, Javi, perdonadme si algún predicador habéis predicado desde este punto de vista, me perdonáis, pero yo digo lo que está ahí. Hay muchos que han dicho, yo lo escucho, porque Dios está buscando adoradores. No, Alfredo, no, hermanos del coro, no está buscando adoradores. Eso no es toda la verdad, porque el texto no dice que está buscando adoradores. El texto dice, la hora se ha llegado, ¿qué? Los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque adoradores hay muchos, mira, hasta en el mundo hay adoradores, cantan alabanzas en el mundo, esos son adoradores, pero es que Cristo dice que está buscando verdaderos adoradores, porque adoradores hay muchos, pero verdaderos hay pocos. Por eso los busca. No está buscando adoradores, está buscando verdaderos adoradores. Adoradores hay muchos a patadas, pero hay verdaderos. Por eso el texto dice verdaderos. Que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y Jesús le dice este texto, hermanos, que a mí personalmente me dio mucho miedo. De verdad os lo digo. Es que me hace gritar, temblar, porque ser adoradora que tiene lo que dice la palabra, es la palabra de Dios, es la palabra inspirada, es lo que ha dicho Dios. Y hermanos, me hace gritar, algunos textos me hacen pensar y gritar en mi vida. Y es que Jesús la dice, atención hermanos, entramos ya en materia, unos minutos. Y Jesús le dice, mujer, vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. ¡Qué desgracia, hermanos! Que haya gente que esté adorando y no sabe a quién adora. Por eso he dicho al principio que hay gente que levanta las manos, que ora y que está adorando a un Dios con pasión, pero vacío de la cabeza, porque no sabe a quién adora. Por eso lo decía, porque Cristo dice, mujer, vosotros adoráis lo que no sabéis. Es decir, que hacían culto. Sí, lo dice Jesús, adoráis. Pastor, adoráis, hacéis culto, levantid las manos, decís gloria a Dios, paséis la ofrenda, cantéis alabanza, pero no sabéis a quién adoráis.
Oh, es fuerte esto, No hay peor desgracia que creas que eres cristiano sin serlo. Luego, si queréis pegarme una paliza, me dejo. Aunque se cargue, No hay peor desgracia que alguien cree. Pero es que, hermanos, que hablamos desde la experiencia, o desde la poca experiencia, del pastoreo, ya llevamos unas cuantas iglesias, unos cuantos años, válgame Dios. Llevo 30 años predicando. Y escucharme, que me veis así, parece que tengo 70 años, que tengo 55 años, hermanos. Hago 56 ahora en Navidad, si Dios me la salva. Que soy un crío. Nuestro pastor me lleva un montón de años. Considero que padre conmigo, Qué bien, qué buen ambiente, qué alegría. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Pues la dice, vosotros habláis lo que no sabéis. ¿Qué es la idolatría? Si yo pregunto a alguno, ¿qué es la idolatría? La de todos. Pues adorar una imagen. Bueno, pues es una parte fácil. La idolatría es más fuerte. Es más profunda. La idolatría es adorar aquello que tienes en primer lugar. ¿Le adoras cómo? ¿Con oración? No. Mira, te lo voy a explicar. ¿Qué es la idolatría? Te lo voy a explicar bien. Moisés está en el monte y Dios le da los mandamientos. Le da los 10 mandamientos. Y entre ellos hay un mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un mandamiento imperativo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No dice detrás. No tendrás dioses detrás de mí. No tendrás dioses, no, delante de mí. ¿Por qué? Porque lo que pongas en primer lugar antes que Dios, ese es tu ídolo. Muy bien. Todo, hermanos, que la Biblia lo clara. Y el Evangelio tiene un nivel alto. Nosotros no sé lo que hemos hecho con el Evangelio, que vivimos un Evangelio muy mediocre, hermanos. Muy por debajo de la verdad. Vamos viviendo un Evangelio de Carrefour. Paga 2 y llévate 3. Pero el Evangelio más serio, hermanos. Y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo lo que pongas antes que Dios es tu ídolo. Y mirad, hermanos, aquí no quiero meter el dedo en la llaga, pero es una realidad. Mirad, lo que yo voy a decir ahora tiene un nivel muy alto. No el mensaje que yo estoy dando, no alto, yo no estoy diciendo eso. Digo que lo que voy a decir ahora tiene un nivel alto porque para cumplirlo es difícil, pero es la exigencia bíblica. Es lo que marca la Biblia. Y tenemos que intentar llegar ahí. Mirad, hermanos, ¿qué es ser un idólatra? Todo lo que pongas antes que Dios, ese es tu ídolo. Y hay, aquí no quiero meter el dedo en la llaga, pero hermanos, hay quien tenemos a la familia antes que Dios, a los hijos antes que Dios. Y claro, ¿sabes qué muy fuerte es eso? Es que eso es muy fuerte, pero es que lo dice la Biblia y ahora te lo voy a demostrar. Mirad, hermanos, si en un problema, en un problema de la casa, de la familia, chachos, que hay que hacer arreglos, que esto, que lo otro, vale. Si tú, oye, soy siervo de Dios, yo soy siervo de Dios, pero hasta aquí paso, de aquí para allá no, de aquí para allá me quito la camisa y se acabó, aquí todos moros o todos cristianos. Ah, vale. Entonces, ¿cuál es primero? Dejas el ministerio, dejas el testimonio, dejas todo, ¿por qué? Porque quieres luchar por una razón, por tu familia. Me parece bien que luches con tu familia, pero legal. No pierdas lo de Dios. Otros por los hijos, otros por la economía, otros por los negocios. Lo ponen en primer lugar. No puedo ir al punto por esto, no voy a esto, no trabajo, no sirvo, no hago. Pero hermano, Jesús dijo, mirad, lo dice Mateo capítulo 10 y verso 37. El que ama a padre, a madre o a hermanos más que a mí no es digno de mí. Jesús, ¿qué estás diciendo? Que no ame a padre, a madre, a mis hermanos, a mi familia. No. Está diciendo más. Está diciendo, ama con todo tu corazón a tu casa. Ama con todo tu corazón a tus hijos. Ama con todo tu corazón a tu mujer, a tu marido, a tu familia, a tus amigos. Ámales con todo tu corazón. Pero que eso no robe el sitio a Jesucristo. Que sea el centro de tu corazón. Está diciendo que eso no te robe el amor por ti. Eso es lo que está diciendo Jesús.
Ama a tu familia, ama a tu casa, pero eso que no te robe el amor hacia mí. Por eso dice, si ama más, ¿te das cuenta? O sea, a Jesús un poco menos, a la familia un poco más. No me robes eso. No me robes eso. Y mira, hermanos, un hombre le preguntó a un amigo, un vecino, le preguntó a un hermano creyente, le fue a visitar al hospital, y el que estaba hospitalizado le dijo: hermano, dime algo de lo que tú eres en sí. Dice: bueno, ya sabes, yo soy un buen arquitecto. Dice: no, dime algo más, dime algo más. Soy un buen esposo. Pero dime algo más de lo que tú eres. Soy un buen padre. No, pero dime algo más. No te entiendo. No te entiendo. ¿Cómo algo más soy? Soy cristiano. Ah, en tu escala de valores, primero eres un buen arquitecto. Segundo, eres un buen esposo. Tercero, eres un buen padre. Como último recurso, eres cristiano. De la abundancia del corazón habla la boca, hermano. ¿En qué escala de valores tienes tu vida cristiana? ¿Hasta dónde eres capaz de sufrir? ¿Hasta dónde eres capaz de perder los derechos? ¿Hasta dónde eres capaz de callarte la boca aunque tengas razón? ¿Hasta dónde? Y dejadme para ir finalizando. Son las 8 en punto ahora. No sé, ¿me dais 10 minutitos? No sé, pastor, a ver. Es que estamos muy bien, ¿eh? 15 minutos. Me gusta más esto. Bueno, me quedan unas poquitas cosas, pero lo voy a resolver, hermanos. Lo voy a resolver. No quiero, venga. Luego hay cosas que hacer. Pero vosotros son las 8 puntos, muy pronto. Se me ha dejado prontísimo el sofá. Y me ha dejado por eso, porque se me debe dejar para que se quejan encima. Que se ha tirado 10 minutos el hombre, pues ahora déjame a mí. Bueno, mirad, hermanos, todo esto que estamos hablando, ¿dónde radica? Radica en que tenemos que conocer a Dios por la Escritura. Y radica en que tenemos que conocer a Dios por medio de sus atributos o las perfecciones que Dios tiene. Y os voy a hablar de una perfección, de un atributo, la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Y aquí os voy a decir yo cosas. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que no muta, que no cambia. Dios no cambia. Mira, píntalo a la derecha, como te dé la gana. Dios no cambia. Pero ahora, ¿por qué no cambia? Vamos a ver por qué no cambia. ¿Por qué Dios no cambia? Porque es inmutable. ¿Y por qué es inmutable? Porque es perfecto. Porque todo lo que puede mejorar es imperfecto. Puede mejorar. Todo lo que puede empeorar es imperfecto. O mejora o empeora. Pero tu Dios es Dios, ni empeora ni mejora. Dios es perfecto. Por eso no puede cambiar. En Él no puede haber cambio, porque no puede ni mejorar ni empeorar. Es más, Dios no puede aprender nada. Dios lo sabe todo. Con un simple acto, hermanos, conoce todos los planes posibles con todas las variantes posibles. No hay un átomo, mirad, un átomo, los señores de la ciencia, un átomo con los ojos no lo ves, tienes que meterlo en un microscopio, Carlos. Un átomo no lo vemos, hay que meterlo en un microscopio. Pues imaginaros un átomo tan pequeño. Si hubiera un átomo que no lo ves con los ojos volando por el universo, un átomo que no se ve, que hay que meterlo en un microscopio y está volando por el universo, pero si ese átomo pasara desapercibido del conocimiento de Dios, Dios sería imperfecto, porque hay un átomo que vuela y Él no se da cuenta. Pero tu Dios y mi Dios tiene un conocimiento tan perfecto que no existe átomo volando que Él no sepa y pase desapercibido su conciencia. No. Dios tiene un conocimiento tan perfecto que no existe un átomo que vuele ni que pase desapercibido de su conocimiento. Ahora mirad, hermanos. Dios no puede aprender nada, lo sabe todo. Nosotros leemos un libro y hoy aprendemos cosas que ayer no sabíamos. Pero tu Dios y mi Dios no puede aprender nada, lo sabe todo. Dios es absolutamente libre, hermanos. Dios es libre absolutamente. Y no hay nadie en la tierra que sea libre absolutamente. Y dejadme explicar esto, ¿eh? Os voy a dar detallitos. Mira, no hay ser vivo en la tierra que sea absolutamente libre.
Las plantas son seres vivos, ¿sí o no? Todo lo que tiene vida respira. Las plantas no son libres. Las aves de los cielos, las aves que vuelan, no son libres absolutamente, porque hay muchos que dicen: yo soy libre como las aves del cielo. Te equivocas. Ni las aves del cielo son libres. ¿Por qué? Porque las aves del cielo dependen de la climatología del tiempo, dependen del alimento que haya en la tierra donde se encuentran, depende de los animales de presa que les persiguen, dependen de las circunstancias. No son libres absolutamente, porque dependen de circunstancias, del alimento que haya, de la climatología, de los animales de presa. Y tú y yo tampoco somos libres absolutamente. Tenemos libres decisiones, eso sí. Hoy has tomado miles de decisiones sin que nadie le ponga una pistola en la cabeza. Hoy yo he decidido ponerme una corbata azul y la camisa azul. Podía haberme la puesto en blanco, pero no me ha dado la gana. Me he puesto en azul. He comido si he querido, si no he querido no he comido. Si quieres estás hecho la siesta, si no quieres no, si quieres vienes. En fin, has tomado miles de decisiones libres, pero no eres absolutamente libre. Absolutamente libre son los Dios. ¿Por qué? Porque cuántas veces, hermano o hermana, os habéis propuesto un viaje, o un plan, un proyecto, o lo habéis propuesto y habéis dicho: mañana, chica, que ya está todo, ya hemos pagado el viaje y todo, mañana vamos de vacaciones, ya está el proyecto. Como eres libre, tienes recursos, mañana de vacaciones, ya tenemos los billetes pagados, a las 5 de la mañana salimos. Pero resulta que a las 3 de la mañana te llaman a la puerta y te han venido con un problema que no contabas. Te ha surgido una situación que no esperabas y ya no puedes ir al viaje, ni al proyecto, ni a las vacaciones, ya no puedes hacer nada. Y ahora yo te digo: pero chacho, no estabas emocionado con el viaje, no estabas emocionado con el piso, no estabas emocionado con esto, ¿por qué no lo haces? ¿No eres libre para hacerlo? Sí, pero depende de las circunstancias. Y has llamado a mi puerta problemas que no contaba con ellos y me han roto los planes. Sí, porque depende de las circunstancias, pero tu Dios y mi Dios no depende de las circunstancias. Él vive por encima de las circunstancias. A Él no hay quien lo pare, no hay quien lo frene, no hay quien le diga: ¿por qué haces esto? Dios es soberano, Dios es inmutable, Dios es poderoso. Claro. Dios es absolutamente libre, es el que tiene libertad. Mira, ¿Dios tiene libre albedrío? Sí, tiene libre albedrío. Pero su libertad está sujeta a su naturaleza. Su naturaleza es sana, es limpia, es pura. Por eso, Él tiene libertad para hacer lo que quiera. Hacer lo que quiera dentro de su naturaleza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios peque. Por lo tanto, su naturaleza es santa, limpia y pura. Por eso Dios siempre lo que hace, lo hace conforme a su naturaleza, conforme a su santidad, conforme a su naturaleza. Y ahora, hermanos, en esta inmutabilidad, tengo que deciros, Malaquías, capítulo 3, verso 6, se me van agotando los minutos ya, no os preocupéis. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio, por eso no os he consumido. ¿Por qué no nos consumes, Señor, si eres limpio, de ojos limpios? Y mira mi maldad, ¿por qué no me consumiste? ¿Por qué no cambio? Porque si cambiara, hay días que estás muy bien y te portas muy bien. Hay días que estás adorando y que eres una maravilla. Pero hay días que te mataba. Pero ¿cómo no cambio? ¿Por qué no cambio? Otro texto, Santiago 1:17. No erréis, porque toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es la sombra de variación? ¿Habéis visto el verano, hermanos? Cuando buscamos la sombrita, lo ponemos de conversación y al rato la sombra se marcha para otro lado, tenemos que cambiarnos y irnos para otro lado. Esa es la sombra de variación. Dice que Dios no es sombra de variación, Él no varía, porque Él no cambia. Hebreos 13:8. Esto me gusta mucho para los judaizantes. Qué lástima que nos estará grabando, hombre.
esto para los judaizantes, para los que niegan la divinidad de Cristo. Los que niegan la divinidad de Cristo, este texto, Hebreos 13:8. Dice la Biblia. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces estamos hablando que la inmutabilidad es un atributo inherente en Dios y que es un atributo incomunicable, que solo lo tiene Dios y le pertenece a Dios, que no cambia porque es perfecto. Pero ahora el autor de Hebreos, ese atributo que pertenece única y exclusivamente a Dios, se lo aplica a Jesucristo diciendo: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, tiene atributo divino. Él es Dios. Es inmutable en su esencia. Dios no ha evolucionado, no ha crecido, no ha mejorado. Lo que ha sido hoy ha sido siempre y siempre lo será. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová prevalecerá. Isaías 54:10. Los montes se moverán, los collados temblarán, pero mi misericordia no se apartará y el pacto de mi paz no será quebrantado. Lo que ha dicho lo va a cumplir porque es inmutable, no se mueve, no cambia. Es inmutable en sus atributos. Jeremías 35:5 dice: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Mirad, hermanos, otro atributo que se le aplica a Jesucristo. Amor eterno. Mirad, en los atributos de Dios no hay tensión, hermanos. Nosotros siempre ponemos, y es un error teológico, cuando hablamos del amor de Dios, Dios es amor, es verdad. Pero ponemos el atributo del amor como que Dios es amor, que es el atributo que más sobresale, el atributo más grande de Dios. Pero no es verdad, porque hablamos de la simplicidad de Dios. Dios no está compuesto de partes. Dios no es parte justo, parte misericordia, parte amor, parte... No. Dios es 100% amor, pero Dios es 100% justicia, Dios es 100% misericordia. No tiene partes. Dios es simple en su naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, su amor, es verdad que le dice Dios es amor. Vale. Pero mirad, otro atributo de Dios es que Dios es santo. Y si os dais cuenta en la Biblia, nunca en la Biblia vas a encontrar que menciona 3 veces su propio atributo. No dice la Biblia: Dios es amor, amor. Dios es todopoderoso. No. Pero en cambio su santidad dice: Dios es santo. Y hermanos, no hay tensión en sus atributos. Por lo tanto, el amor y la justicia no hay lucha, no hay tensión. Y dice: con amor eterno te he amado. El amor de Dios no cambia. Dios no cambia y sus atributos tampoco. ¿Cómo va a cambiar los atributos de Dios en un Dios que su naturaleza no cambia? Porque yo no cambio, dice Jehová, Malaquías 3, porque no es hombre de variación, Santiago 1, Hebreos 13:8, es el mismo ayer y por los siglos. Dios no cambia. Vale. Pues si no cambia, su amor no cambia. Y dice: con amor eterno te he amado. Y cógeme esta. Y en Jeremías dice: me acuerdo de las fidelidades de tu juventud. Dios se acuerda de lo fiel que has sido, de lo fiel que eres. Tiene buena memoria para acordarse de todo aquello que haces por Él, pero tiene mala memoria para acordarse de tus pecados arrepentidos. Por eso dice la Biblia que cuando uno se arrepiente, coge tus pecados, les arroja al fondo del mar y jamás se acuerda de ellos. Pero Señor, ¿y tu memoria? No. Si tú le dices ahora mismo nos ponemos: Señor, ¿te acuerdas de David cuando pecó con Betsabé? Y diría Dios, hermano, si le escucharon, no sé a quién estás hablando. Cuando David, que pecó, no sé de qué me hablas. Señor, que está en la Biblia, que David pecó con Betsabé, no sé de qué me hablas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando hay un pecador que se arrepiente, toma sus pecados, los arroja por el mar y jamás se acuerda de ellos. Dios no se acuerda de tu pecado arrepentido. Nosotros sí, te sacamos los trapos sucios a relucir. Nosotros sí, después de 10 años, es que esta hizo. Y después de 10 años, seguimos sacando los trapos sucios. Han pasado 10 años y seguimos recordándote tu caída. Han pasado 10 años y seguimos recordándote lo que hiciste. Pero Dios dice: no me acuerdo. Y ahora, hermanos, con amor eterno te he amado. Pero ahora Juan 13:31 dice la Biblia que Jesús está con sus discípulos y dice: y a los que amó, les amó hasta el fin.
hasta el fin. Su amor, hermanos, no cambia, no varía. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis quién estaba en ese grupo? ¡Judas! Estaba Judas, Javi, en el grupo y decía, los que amó. Le amó al principio y le amó al final. Le amó al principio cuando era el tesorero, pero le amó al final cuando le entregó. Yo a ti te amo cuando me haces bien, pero cuando me haces mal, dejo de amarte. Ese es el amor humano, pero el amor de Dios no. El amor de Dios no cambia, no está condicionado. Dice, a los que amó, les amó hasta el fin. Les amó hasta el fin, hermano. Otro atributo de Dios. Y para ir terminando, que consuelo tendríamos en un Dios que hoy le pillas de buenas y mañana de malas, pero Dios permanece inmutable. Él es la roca de Israel. Deuteronomio 32 dice que es la roca porque no se mueve. Y bueno, mirad, voy a guardar esto. Voy a finalizar con algo que quiero deciros. Ahora, Dios es inmutable, Dios no cambia, pero hay un texto que a mí me hizo mucho pensar y cómo lo equilibro yo esto, veráis. Romanos capítulo 12 dice: ¿o ignoráis la bondad y severidad de Dios? Vamos a ver, Dios no cambia, Dios no le pide soy buenas y mañana de malas. Si ahora dice bondad y severidad, ¿cómo puedo experimentar yo la bondad? ¿Cómo puedo experimentar la severidad? En un Dios que no cambia. Hay un choque de trenes. Si no cambia, ¿cómo experimento severidad? ¿Cómo experimento bondad? En un Dios con una naturaleza que no cambia. Un ciclista, hermanos, iba dando pedales a la bici y el viento le daba en la espalda. Y el viento le empujaba y le hacía fácil la travesía, pastor, de tal manera que le ayudaba a dar pedales. El viento en la espalda soplaba y él hacía la travesía dando pedales maravillosamente. Venga a dar pedales, venga a dar pedales, el viento detrás. Pero ahora ha cogido este ciclista, se ha parado y ha hecho así. Se ha dado la vuelta y ahora empieza a dar pedales en dirección contraria. Ahora el viento que antes le ayudaba, el viento que le era favorable, ahora le resiste, le sujeta. ¿Quién cambió? ¿La dirección del viento o el ciclista? Cambió el ciclista. Así es Dios, hermanos. Depende cómo te acerques a Él, vas a experimentar o severidad o vas a experimentar bondad. Depende cómo andas, depende cómo caminas, depende cómo tu conducta. Depende de ti, no de Dios, lo que vas a experimentar. Dios no cambia. Es el viento que sigue su dirección. Quien cambia eres tú. Y experimentas una cosa u otra, pero Dios no cambia. O experimentas bondad o severidad. ¿Cómo estás andando? ¿Qué estás experimentando? ¿Estás experimentando bondad o estás experimentando la severidad del Padre? Porque a veces viene la severidad golpeándonos. ¿Por qué? Porque estamos andando en dirección contraria. Y ahora, hermanos, como final del texto, como final, Génesis 20, esto me gusta mucho. Le dice Abraham a Sara: vamos a Egipto, pero no digas que eres mi mujer, di que eres mi hermana. Di que eres mi hermana, porque eres mujuca, eres muy guapa y por causa tuya vete a saber, me matan a mí. Tú di que eres mi hermana y ya está. Han bajado para Egipto, se conoce que Sara hijo no había que la aguantara, porque es que la Biblia parece que era bella, de verdad que tenía que ser, pues como era pastora la Conchi, por ahí. Vaya piropo, Conchi. y van a Egipto, pero ahora el gobernador, el rey, ve a Sara, Abimelech, y dice: traerme a Sara para el palacio, traérmela. Se la han traído, y escuchadme bien, que aquí quiero dar dos datos y con esto ya se final, os lo prometo, pero dos datos muy, muy importantes. Y ahora se trae a Sara al palacio y Dios le habla en sueños a Abimelech. ¿Por qué? Dejarme esto que quiero puntualizar. Alguien me ha hecho la pregunta: hermano José, ¿Dios puede usar vasos sucios? Y muchos dicen: no, Dios no usa vasos sucios. Perdóname, te equivocas. Estás equivocado totalmente. No lo vuelvas a decir que estás equivocado, ¿eh? Eso es una teología mala. Dios usa lo que quiere, cuando quiere, porque quiere. Te lo voy a explicar. ¿Queréis ver cómo Dios usa vasos sucios? Mirad, Balaam, capítulo 24 de Números. Un agorero, un hechicero, un adivino, lo dice la Biblia, adivino, hechicero, agorero, cobra dinero para maldecir a Israel, y cuando va a maldecir a Israel, dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó, y dijo: oh Israel, cuán hermosas son tus tiendas, y empezó a profetizar de la estrella de la mañana de Cristo, chacho. Predicó de Cristo, un adivino,
uno que cobraba por maldecir al pueblo. Lo usó Dios para bendecir al pueblo. ¿Tenéis otro? El rey Ciro, dice la Biblia, uno que no me conoce, dice Dios, que no me conocía. Pero Dios obra en el corazón de Ciro. ¿Y sabéis cómo le llama Dios a Ciro? Que no conocía a Dios, que Ciro dice, Dios, no me conoces. ¿Sabéis cómo le llama? Buscarlo, Isaías 42, 45, ¿verdad, chiquitete? Le dice, Ciro, mi pastor, mi ungido, mi pastor, mi siervo. ¿Por qué? Porque iba a hacer lo que Dios quería. Porque Dios usa lo que quiere cuando quiere, porque quiere. Y nadie le puede recriminar nada a Dios. Ahora eso sí, hermanos, Dios para hacer sus planes y sus proyectos usa lo que quiere. Pero la diferencia es con quién Dios tiene comunión y con quién Dios tiene relación. Con los suyos. Eso es otra cosa. Otra cosa es con quién Dios tiene comunión. Con los suyos, con los que le pertenecen. Pero Dios usa lo que quiere cuando quiere. Vamos, que si hay que sacar una ley para España, una ley para España. Dios quiere sacar una ley para España, para el pueblo de España. ¿A quién va? Al Lisardito. ¿Y qué hace el Lisardito? Al pastor José o al pastor Quique. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada. ¿A dónde va? A la cabeza. Al gobierno. Y Dios usa lo que quiere cuando quiere para superar sus proyectos. Ahora, ¿con quién Dios tiene comunión? Dios tiene comunión contigo. Gózate de ello, que Dios tiene comunión contigo y relación contigo. Y ahora, hermanos, dicho esto, de paso, le dice, tráemela, y ahora Dios le habla de noche. Por eso digo que usa los vasos que Él quiere. Y le dice, Abimelech, atención, hermanos, Abimelech, no toques a Sara, porque es mujer de Abraham. Pero mira la respuesta, hermano, leerlo, Génesis 20. Es que esto te parte en medio, hermanos. No toques a Sara porque es mujer de Abraham. Y dice Abimelech, Señor, en el sueño, tú sabes que con integridad de corazón y con manos limpias he hecho esto. Y ahora le dice Dios, sé que con manos limpias y con integridad de corazón has hecho esto, pero yo te retuve para que no pecaras contra mí. O sea que si yo no te retengo pecas, es verdad que tú lo has hecho con manos limpias y con integridad de corazón, porque Él me dijo de su propia boca que era su hermana, le hizo con limpieza, me ha dicho que era su hermana, le hizo con integridad de corazón. Sí, lo sé, pero yo te he retenido para que no pecaras. Si yo no te sujeto, pecas. Esa es la responsabilidad del hombre, andar con manos limpias y con integridad de corazón. Pero hermano, que Dios restringe los corazones de pecado, que si no pecas más, si no caes más, si no eres peor de lo que eres, es porque Dios te restringe de pecado. Dios restringe los corazones y te dice, yo te retuve para que no pecaras. Es Dios quien nos retiene. Que a veces nos damos tono diciendo que soy infiel, mira cómo he aguantado. Es verdad, esa es tu responsabilidad, pero que ha sido Dios, que te ha capacitado Dios, que te ha dado la gloria a Dios, que te ha bendecido Dios. Así que hermanos, que Dios os bendiga.